Nos vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a continuar los versos que quedaron pendientes de esa unidad que vemos allí en el capítulo 7, que comienza en el versículo 14 y termina en el verso 15. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 14 para tener un mejor contexto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En estos días, mientras preparaba este sermón, me entró la curiosidad de saber cómo concilian algunos la realidad de que los cristianos todavía pecan. Así que me puse a googlear o a preguntarle a Google sobre si era posible una vida cristiana victoriosa, libre de pecado. Obviamente la búsqueda produjo muchos resultados, pero una en particular llamó mi atención. Un artículo que se titulaba de esta manera: Una vida perfecta. El sitio misionvida.org, si puede buscarlo después si quiere. Ese artículo comenzaba invitando al lector a un negocio extraordinario, el cual consistía en perder todo para ganar a Cristo. Así el autor de este escrito señalaba que solamente existen dos clases de vidas. Una era la vida totalmente victoriosa y la otra absolutamente perdedora. Se explicaba que la vida victoriosa es la que viene del Espíritu, mientras que la vida de derrota es la vida de la carne. Por tanto, el escritor afirmaba, y cito: la vida cristiana no se puede perfeccionar porque es perfecta. Esta, refiriéndose a la vida cristiana, no está diseñada para que seamos más o menos vencedores o que lo seamos por un tiempito y en otro momento vivamos fracasados. La vida cristiana está diseñada para que seamos vencedores todo el tiempo. Así decía este autor. También señalaba que a su criterio hay un malentendido respecto a cuál es esa nueva naturaleza que se obtiene en Cristo. Para él, el escritor, cuando una persona recibe la nueva naturaleza, el cambio es tan radical respecto al pecado, y declaró esto: la nueva naturaleza no te lleva a mentir un poquito o a decir más verdades que mentiras para irte perfeccionando. La vida del Espíritu
no se puede perfeccionar porque es perfecta. Bueno, la implicación de esta afirmación es obvia. Para este escritor, quienes en esta vida presente tienen la naturaleza nueva, o mejor dicho, los que son salvos, ya tienen una vida perfecta. Por tanto, tienen la capacidad de no mentir y solamente hablar con la verdad, de no pecar. Por supuesto, el artículo es mucho más extenso que lo que acabamos de ver y está acompañada por un montón de versículos que parecen indicar a cada momento que todo lo que se está diciendo es una verdad bíblica. Versículos como el que se encuentra en 2 Corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas. Estos versos y otros tantos son utilizados como la prueba, según este autor, del por qué la vida cristiana no tiene nada que ver con el esfuerzo. El artículo concluye con esta frase, que me llamó la atención. Es hora de dejar de luchar y comenzar a creer. Bueno, si llegáramos a coincidir con este artículo y vemos lo que dice Romanos 7, 14 al 25, es imposible que uno pueda afirmar que Pablo fue un creyente. Porque si la verdadera vida cristiana no es una lucha contra el pecado, porque supuestamente es perfecta, y solamente es una cuestión de creer, ¿cómo se entiende que Pablo creía en Jesucristo como su Señor y a la vez afirmaba esto? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo se entiende? Si la vida cristiana fuese de absoluta victoria sobre el pecado, ¿por qué Pablo clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo hace. En realidad, quienes afirman que la victoria de los creyentes en Cristo consiste en una vida sin lucha contra el pecado, no solamente están contradiciendo lo que la Biblia enseña, sino que promueven algo que es mucho peor, un peligroso engaño. De hecho, en su primera carta, Juan, por favor vaya conmigo, primera de Juan, capítulo 1. Juan en su primera carta lo plantea exactamente de esta manera. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos, y al decir decimos, Juan se está incluyendo él mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que Juan está hablando como un creyente, no como un inconverso que se quiere salvar y está confesando su pecado. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Según la Biblia, el cristiano es cristiano porque confiesa sus pecados y no porque ha dejado de pecar. Entonces, y pensando en lo que hemos planteado al inicio mismo, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que los creyentes, teniendo una nueva naturaleza, aún pequen? Esta pregunta es seria, porque ambas realidades
son declaraciones que podemos ver en la Biblia. La realidad de que los creyentes sin duda son una nueva criatura y la realidad de que estos todavía pecan. Y para percatarnos de esto, solamente basta con que miremos las afirmaciones que Pablo hizo alrededor de este capítulo 7 en Romanos. No hace falta ir muy lejos. Por favor, trate de ubicar el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Usted se dará cuenta que en ese versículo 1 y en ese versículo 2, Pablo afirma que de ninguna manera los creyentes podemos perseverar en el pecado. Note esa palabra, perseverar en el pecado. Luego, si mira el versículo 6 del capítulo 6, Pablo dice que sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, lo cual implica que nuestro cuerpo de pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Sea destruido y no sirvamos más al pecado. El versículo 11 se nos exhorta a los creyentes a considerarnos muertos al pecado. En el versículo 12 se nos manda a que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, no reine. En el versículo 13 se nos manda a presentar nuestros miembros a Dios. Y luego en el versículo 14, después de esos mandamientos que usted puede ver en el 12 y en el 13, están implicando que primero debe obedecerse esto. Es así como se nos garantiza que el pecado no se enseñoreará de nosotros. En el versículo 19 tenemos que los creyentes nos santificamos presentando nuestros miembros para hacer todo lo que es justo. En el versículo 22 encontramos la verdad de que la santificación es una realidad en todo creyente porque hemos sido libertados del pecado. Finalmente, en el capítulo 7, verso 5, vemos que las pasiones pecaminosas ya no obran en nuestros cuerpos llevando fruto para muerte. ¿Qué nos enseña Romanos sobre el creyente respecto al pecado? Bueno, no dice que los creyentes de ninguna manera pecan, sino que de ninguna manera perseveran en el pecado. No dice que el pecado ya no reina en nuestros cuerpos, sino que se nos manda a que no reine en nuestros cuerpos. No dice que ya no pecamos, sino que debemos considerarnos muertos al pecado. No dice que estamos perfectamente santificados y sin pecado, sino que nosotros nos santificamos presentando a Dios nuestros cuerpos. Romanos no dice que ya no tenemos pasiones pecaminosas, sino que estas pasiones ya nos sirven para que seamos condenados a la muerte eterna. Esto es lo que usted puede ver. A todo esto, también tenemos que afirmar que la Biblia enseña que los creyentes somos una nueva criatura, es decir, un nuevo hombre. Y si hay un nuevo hombre, significa que antes hubo un viejo hombre. Y esto es exactamente lo que Pablo afirma en el capítulo 6, verso 6 de Romanos. Él dice esto: que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, el viejo hombre. Y así como Romanos habla del viejo hombre,
también habla de este nuevo hombre. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 22, Pablo dice que según el hombre interior, ¿notó esa palabra? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En este punto es importante aclarar que los creyentes, aunque somos una nueva criatura en Cristo, no obstante, continuamos en el presente, en este cuerpo mortal, que ciertamente es el cuerpo del pecado. Y vamos a explicar dentro de unos momentos qué es esto de el cuerpo del pecado. Por tanto, la Biblia no enseña que los creyentes tengamos dos naturalezas o dos hombres. El creyente es un solo hombre que espera su redención completa. Un solo hombre con dos realidades, no dos naturalezas, dos realidades. Esta doble realidad en todo cristiano se aprecia muy bien cuando Pablo dice en el capítulo 8, versículo 9 de Romanos, que aunque estemos en este cuerpo de carne, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y esta misma enseñanza nosotros podemos encontrar en todas partes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice, y le voy a citar, 2 Corintios capítulo 4, verso 16, que aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Puede ver esas dos realidades? Ahora bien, de esta verdad bíblica, es decir, la verdad de que los creyentes andan según del Espíritu porque son del Espíritu. La verdad de que los creyentes son un nuevo hombre en Cristo y no andan conforme a la carne. Y la verdad de que los creyentes, a pesar de estar mortificando al viejo hombre, de esta verdad han surgido básicamente dos falsas enseñanzas que son extremas. Están aquellos que dicen que como la vida espiritual es perfecta, ya no hay lugar para el pecado, lo que vimos al inicio del sermón. Luego están los que dicen que como somos espirituales, da igual cuánto pequemos, total, aún somos pecadores. Y estos son los dos extremos. Por supuesto que ninguna de estas enseñanzas son verdad. Por tanto, es necesario, a la luz de lo que la Biblia enseña, que nosotros afirmemos lo siguiente: el creyente no es sin pecado, sino que peca, pero tampoco le da igual cuando peca. Entiendo que todo esto tal vez le pueda parecer un poco confuso, que sería mejor ver toda esta teoría en la práctica, que sería bueno poder ver cómo es un creyente con respecto al pecado. Bueno, si esto quiere ver, mi respuesta sería, vaya a Romanos capítulo 7 y lea del 14 al 25. Presta atención a todo lo que Pablo allí está diciendo. Ese es un creyente con respecto al pecado. A propósito, esto es lo que dice. En el versículo 14 del capítulo 7, Pablo está convencido que la ley es espiritual. Es decir, que la Biblia es la palabra de Dios. En el versículo 16, que él acepta todo lo que la Biblia enseña y que toda ella es buena. En el versículo 21, que él se deleita en la palabra de Dios. Y en el verso 25, que así como se deleita, él sirve a esa misma palabra.
No obstante, Pablo también reconoce en el versículo 15 que él no quiere pecar, que le frustra cuando peca y que él aborrece todo el mal que hace. En el versículo 20, Pablo reconoce que tiene pecado. Y en el versículo 24, Pablo anhela ser librado de esa condición o de ese cuerpo de muerte. Ahí tiene un creyente con respecto al pecado. ¿Cómo es con respecto al pecado? No cabe duda que un discernimiento erróneo sobre la realidad cristiana con relación al pecado nos va a conducir a desobedecer el claro mandato de que busquemos nuestra santificación. Lo podemos encontrar en 1 de Pedro. Sed santos como Él es santo. Usted omitiría eso. Y lejos de vivir una vida victoriosa, lo que viviremos será un tremendo engaño por estimar una supuesta espiritualidad que nadie tiene. Pero también, en un aspecto un tanto subjetivo, si uno estima su vida espiritual como perfecta, ¿cuál sería la motivación de esperar algo mejor en el futuro de lo que en esta vida nosotros podemos encontrar hoy? ¿Cuál sería su motivación? Quienes piensan que el pecado no debe ser una cuestión de lucha, difícilmente puedan anhelar la resurrección futura en un cuerpo glorioso. Y esto porque no ven al pecado como un problema para la vida cristiana hoy. Solo piense, es cierto que en el mundo hay mucho mal aparte del propio pecado. Es cierto esto. Y es cierto que por el mal que hay en el mundo, uno pudiese desear la redención futura, sin lugar a dudas. Pero en la Biblia, el mal externo a nosotros no es lo único que, por decirlo de alguna manera, activa en nosotros ese anhelo ferviente por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro gemir, dice Pablo, dentro de nosotros mismos, nuestro gemir de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, capítulo 8, verso 11, es por, verso 23, capítulo 8, la redención de nuestro cuerpo. Ese es nuestro gemir. De hecho, poder no pecar y agradar constantemente a Dios es el anhelo que Pablo nos deja ver con tal profundidad que él clama: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y lo que justamente aprendemos de Romanos 7, 22 al 25, que es nuestro pasaje de estudio, es que nosotros tenemos como gratificante consuelo esa expectativa por la salvación futura ante la angustia presente que sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Esa es nuestra expectativa. Es en esta verdad que estaremos reflexionando en esta mañana. En la expectativa por la salvación futura, como el gratificante consuelo ante la angustia por el propio pecado. No solamente las tragedias de esta vida, como el sufrimiento por alguna enfermedad o las necesidades terrenales, nos hacen desear el cielo,
Sin duda que lo hacen, sin lugar a dudas. Pero también soportarnos a nosotros mismos, nuestra propia humanidad caída, este cuerpo mortal y nuestro propio pecado. Es lo suficientemente desesperante y angustiante como para desear estar ya con el Señor. Esta es la experiencia de un cristiano. Esta es la realidad por la que Pablo claramente se lamenta. Pero tanto mayor es su lamento, también es su gratitud y esperanza en Dios, en su liberación futura. Por eso clama. Ahora, por favor, no vea este texto como una invitación a que haga una introspección en búsqueda de todos sus pecados para así entonces poder desear más fervientemente el cielo. No es eso lo que se describe aquí. Así que hagamos algunas observaciones de Romanos 7, capítulo 7, verso 22 al 25. Usted podrá notar que hay declaraciones que en cuanto a la idea, Pablo las repite. Concretamente podemos ver dos declaraciones que se repiten. La primera declaración, cuya idea se repite, está en el versículo 22. Mire lo que dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este verso, su idea, se repite en la segunda parte del versículo 25. Mire, por favor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Notó que incluso hay frases que se repiten, la ley de Dios, por ejemplo. La segunda declaración, en el versículo 23, mire por favor, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La idea de este verso se repite en la última parte del versículo 25. Usted puede ver cuando Pablo hace el contraste. Nota que comienza el versículo 23 con un pero, contrastando lo anterior. Bueno, la última parte del versículo 25 comienza con un más, contrastando también lo anterior. Más con la carne sirvo, ahí está implícito, sirvo a la ley del pecado. Esas declaraciones en pares que usted puede ver funcionan como un marco. Y usted podrá notar que ambas repeticiones están dejando en el centro el versículo 24 y la primera parte del versículo 25, que es cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El énfasis de esta sección se encuentran en estos dos versículos, el 24 y la primera parte del 25. Y lo que hacen las declaraciones anteriores es conducirnos a este punto central, el clamor de Pablo. Es decir, el lamento y la gratitud de Pablo no es producto de alguien que está atrapado en su mente, obsesionado con sus pecados y entonces encuentra que es demasiado frustrante su vida. Absolutamente no es lo que dice el texto. El lamento y la gratitud de Pablo es producto de ese hombre nuevo que la palabra está a su delicia, que medita y es obediente a ella, y haciendo esto, entonces él ve sus propias fallas. Se percata de su humanidad pecaminosa y se lamenta por esto. Pero ese nuevo hombre
no anda amargado, sino que, como vamos a ver en el capítulo 8, anda en el Espíritu. Y al mismo tiempo encuentra consuelo en las promesas del Señor, a pesar de la angustia de su propio pecado. Recordemos que desde el versículo 14 del capítulo 7, Pablo viene hablando de su conflicto interior, que lo que hace no lo entiende, porque no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Eso usted puede ver en el versículo 15. Ahora bien, la nota, por decirlo de alguna manera, la nota que resalta en toda esta unidad de pensamiento que va del 14 al 25, no es la lucha contra el pecado, aunque claramente es el tema. La nota más alta en este lamento de Pablo tiene que ver con Dios. Solo piensa en el valor de este versículo. Pablo está describiendo su lucha interna y hay muchos lamentos en estos versos. En estos lamentos de repente brilla Dios y la esperanza de la redención futura. Piense en el valor que tiene esos versos 24 y 25 en el contexto de la lucha de Pablo contra su pecado. Pablo considera su lucha contra el pecado en estos versos bajo la sombra de ese momento en el que por fin será librado de ese cuerpo de muerte. Así que no es un texto pesimista. Permítame esta ilustración que leí y que me fascinó. Imagine a un soldado que está en medio de un campo donde arrecia ferozmente la batalla. La lucha es intensa, es sin descanso. Durante esa batalla, a veces, el avance del enemigo está casi controlado. Sin embargo, otras veces, el enemigo cobra tal fuerza que resistirlo se hace demasiado difícil y se tiene que dar un paso hacia atrás. Pero ahí está ese soldado luchando. Ahora bien, en la ilustración, ese soldado es cada cristiano que lucha contra su propio pecado. Hay momentos donde espiritualmente uno está más fuerte y hay momentos donde uno cede a la tentación y peca. Sin embargo, el clímax de esa lucha, la nota más alta de esa lucha, tiene que ver con el hecho de que los cristianos tienen la absoluta certeza de que esa guerra la van a ganar. Y esa guerra, los cristianos la van a ganar porque está a punto de llegar el general que va a poner fin a esa guerra. Y así luchan los cristianos contra sus pecados, con esa convicción, con esa expectativa. Por eso Pablo, hablando de su tensión interior, culmina este capítulo mostrándonos esa expectativa por la redención futura. Y cómo eso es un gratificante consuelo para todos los creyentes. Por cierto, es de consuelo para los creyentes porque como son creyentes, están luchando contra su propio pecado. Y Pablo anhelaba profundamente esa liberación, porque sabe, su deleite era la ley de Dios. Por eso lo anhelaba tanto. Por tanto, cuando nuestro deleite constante es la palabra de Dios, es cuando más expectante y agradecidos nosotros vamos a estar por nuestra redención futura.
Mire lo que dice Pablo, capítulo 7, verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La segunda parte del verso 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Antes de ver cualquier implicancia de este texto para nosotros hoy, observemos primero su contexto. Usted podrá notar que esta sección comienza con un porque en el versículo 22. Y esto quiere decir que lo que Pablo va a decirnos hasta el versículo 25 es la razón de algo que dijo antes. Y eso que dijo antes nosotros podemos ver en el versículo 21. Mire lo que dice. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por tanto, lo que tenemos a partir del versículo 22 es la explicación sobre esa ley que Pablo encontró cuando dice, el mal está en mí. ¿Qué quiso decir con esto? Ahora bien, también habrá notado que el versículo 21 inicia con un así que. ¿Lo puede ver? Esto nos indica que este verso 21 es la última de una serie de razones con la cual Pablo ahora está concluyendo en ese verso. Entonces, ese versículo 21 es como una bisagra, a la vez que actúa como una conclusión sobre algo previo que Pablo viene diciendo. También ese mismo verso, el 21, es sobre lo que Pablo va a argumentar en los versos siguientes, del 22 al 25. Pensemos entonces un momento en qué es lo que Pablo viene argumentando. Usted recordará en el versículo 13 que Pablo planteó una pregunta respecto de la ley. Mire la pregunta que Pablo plantea. Luego, lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí. Esta es la pregunta que Pablo plantea. A esta pregunta, Pablo primero responde que de ninguna manera la ley que era buena podría ser para mal. Luego, también señala que si algo malo había, ese era él mismo y no la palabra que era buena. Por eso nosotros vemos que en el versículo 14 Pablo dice esto: yo soy carnal, vendido al pecado. Yo lo soy. Sin embargo, Pablo, habiendo dicho esto, no solamente apunta a su propia pecaminosidad para hacer un contraste con la ley, sino que también explica cómo es eso de que él todavía pecaba y nos muestra el conflicto que había en su interior. Esa explicación del conflicto que hay en el interior de Pablo, de esa tensión interna por su propio pecado, tiene su conclusión en el versículo 25, cuando Pablo dice en la última parte, así que. Entonces, lo que nosotros vemos a Pablo hacer en los versículos 22, 23, 24 y 25, tiene el contexto de cuando nos está hablando de su hombre interior. Es decir, sigue siendo la argumentación o la explicación de ese conflicto que sufre en su interior. Y ahora lo que va a hacer es explicarnos cómo es eso de que el mal está en él. ¿Cómo es eso si es un cristiano? Notablemente, antes de que Pablo pudiese explicarnos sobre ese mal, lo que hace primero es hablarnos de su hombre interior. Y lo que quiere dejar en claro con esto es que ese mal no está
en lo más profundo de su persona, que es su hombre interior o su mente, que es otra palabra que aquí se usa como sinónimo. Dicho de otra manera, Pablo es su hombre interior. Y cuando él nos habla de su hombre interior, quiere marcar una diferencia entre lo que es su exterior de su interior. Por eso usa esa palabra. En la Biblia, cuando se habla del hombre interior, sin lugar a dudas se refiere a los creyentes y es para hacer referencia a esa naturaleza espiritual regenerada que está en cada persona convertida. Ese es el hombre interior. En ese hombre, Pablo nos dice, no está el mal. ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? Hablándonos de su hombre interior. Que sus pensamientos y sus sentimientos nada tenía que ver con el mal. Al contrario, claramente nos dice, él se deleitaba en la palabra de Dios. Su deseo era servir a Dios conforme a su palabra. Ese era él. La idea aquí de deleite es amar, gustar. Lo que a Pablo le atraía y por aquello que su corazón se inclinaba, lo que era la base de sus razonamientos, lo que era el motor de su accionar, eso era para Pablo la palabra de Dios. Por eso comienza hablándonos de su hombre interior. Así que cuando Pablo dice que el mal está en él, no está diciendo con eso que su mente está gobernada por el mal. No dice eso. Tampoco está diciendo que todo lo que él hacía era malo. No dice. ¿Cómo sabemos todo esto? Miren lo que dice el verso 22 y el verso 25. Él se deleitaba y servía a la ley de Dios. Pablo estaba dominado por la ley de Dios. Y para él esto es clave antes de hablarnos de cómo es esto que el mal estaba en él. Nos habla primero de su hombre interior. De hecho, piensen esto, es por este deleite en la palabra de Dios que Pablo se da cuenta del pecado en su vida. Por eso él se da cuenta, por eso él clama. Y aquí tenemos una aplicación más que oportuna. Los creyentes tomamos una noción más aguda de nuestra propia pecaminosidad cuando más expuestos estamos a la palabra de Dios. Y cuando nosotros más entendemos qué es lo que a Dios le agrada y buscamos agradarle, es cuando más luchamos contra los deseos pecaminosos de nuestra carne. Pensando de nuevo en nuestro pasaje, tenemos todavía esa pregunta obligatoria. Ok, Pablo es su hombre interior. Él se deleita en la ley de Dios. Pero eso todavía no me explica cómo es eso de que el mal estaba en Pablo. Si no está en su hombre interior, entonces ¿dónde está? Versículo 23, capítulo 7. Mire conmigo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 25, capítulo 7. La última parte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Dónde está? Bueno, hagamos algunas observaciones para poder explicar estos versículos.
La palabra que usted va a encontrar que más se repite del 22 al 25 es la palabra ley. 6 veces Pablo la utiliza. Entender cómo Pablo usa esta palabra en su argumentación es vital para poder comprender cómo es que Pablo dice que el mal estaba en él y por extensión en todos los creyentes. Entonces, fundamentalmente, la palabra ley se utiliza de dos formas. Una es para hablar de la palabra de Dios, o sea, es una forma de uso, y la otra forma es para hablar de un principio o norma que es totalmente opuesto a la palabra de Dios. Por eso usted va a ver que Pablo menciona a la ley de Dios y también a la ley del pecado. Es decir, todos esos principios que se oponen a Dios. Ahora bien, vinculado a estas dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado, Pablo también menciona a la ley en sus miembros y la ley de su mente. Entonces, cuando Pablo habla de la ley en su mente, lo que a nosotros nos está diciendo es que su mente o su hombre interior tiene unas normas que se corresponden con la palabra de Dios o con la ley de Dios. Luego, cuando él habla de la ley en sus miembros, por favor, presta atención a esa palabra. En sus miembros. Lo que nos está diciendo es que hay un principio que no es de él, sino que está en él. Y que este principio que está en sus miembros, su carne o su cuerpo, está operando acorde a la ley del pecado. Note que Pablo no está diciendo que su cuerpo es pecaminoso, sus manos, sus ojos, su oreja. No, eso no es pecaminoso. Sino que esta ley que está en su cuerpo se inclina por una ley que es pecaminosa. Además, este principio pecaminoso que Pablo observa en su cuerpo tiene tal poder que se revela contra él mismo, contra su hombre interior, contra su mente. Observando todo esto, nosotros podemos entender ahora qué quiere decir Pablo con el mal está en mí. Así que para tratar de ser lo más preciso, voy a usar algunas definiciones de un diccionario teológico, para no decir alguna macana. La ley en los miembros que nosotros vemos en Romanos es una fuerza determinante capaz de obligar a la voluntad. Es un poderoso poder interno que busca controlar como si fuera una autoridad. Estas son las definiciones. Esto mismo la Biblia va a repetir varias veces en el Nuevo Testamento con una palabra muy conocida: concupiscencia. Esas pasiones intensas que se inclinan hacia el mal. Volviendo a nuestro texto, podemos decir que Pablo se daba cuenta que en él, y sin ser él, había un impulso hacia el pecado que con mucha fuerza buscaba el control de su voluntad para así llevarlo a pecar. Y Pablo nos dice que este impulso pecaminoso se estaba rebelando contra él, se rebelaba contra él. La idea aquí de rebelar es literalmente estar en guerra. Literalmente Pablo estaba reconociendo esto, que en su interior
se estaba librando una batalla de tal dimensión porque él enérgicamente se oponía a ese impulso que estaba en él y que se inclinaba hacia el pecado. Las pasiones desordenadas, las pasiones de la carne. Usted va a notar todas esas frases y palabras en las Escrituras. Este testimonio de Pablo, nos dice un erudito, es un potente argumento de que es la corrupción de la condición humana lo que produce los pecados individuales y específicos dentro de nosotros. En cada ser humano hay una fuertísima inclinación hacia el mal. Y en los creyentes, esta inclinación produce una dramática tensión entre la carne y el espíritu. Y eso usted puede ver en Gálatas. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 16. Pablo dice lo siguiente, y le está hablando a los creyentes, a los cristianos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne, esos deseos intensos, pecaminosos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está estorbando ahí. Las Escrituras claramente nos enseñan que los creyentes hemos sido librados, sin lugar a dudas, de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa esto? Que esas inclinaciones, esas pasiones ya no gobiernan la mente de un creyente, porque tiene una nueva naturaleza, un nuevo hombre. No obstante, esos instintos caídos, que comúnmente la Biblia llama carne, aún residen en nosotros porque no han sido destruidos. Por eso Pablo, usted va a ver en Romanos que exhorta, manda a los creyentes a que hagan morir los deseos pecaminosos de sus cuerpos y que presenten sus miembros para servir a la justicia. Y aunque nosotros ya no somos gobernados por esas pasiones de la carne, no obstante, estas pasiones tratan de separarnos continuamente y con una notable fuerza de la voluntad de Dios. Ahora, imagínese lo que ocurre en el interior de un creyente. Las personas no creyentes o inconversas no se dan cuenta de esto. ¿Por qué? Porque su mente y corazón se inclina al pecado, así que sus pasiones pecaminosas concuerdan con lo que hay en su mente y con lo que hay en su corazón. Por eso son esclavos del pecado y no pueden dejar de pecar. Por todo esto es que Pablo clama con gran clamor y dice estas palabras que usted puede ver en el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ojo, no es que Pablo no sabía quién podía librarlo. Por supuesto que sabía quién podía librarlo. De hecho, si usted ve el versículo 25, Pablo justamente va a dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que sí sabía. Lo que pasa con Pablo es que así como conoce la palabra de Dios, así como conocía la palabra de Dios, también se reconocía como pecador. Por tanto, cuando él habla de su miseria, no es porque su vida espiritual en Cristo sea una vida miserable. No está diciendo eso.
sino que Él sabe que mientras viva en esta vida presente, su lucha contra el pecado no va a parar, va a continuar. Todos los creyentes, todos, mientras vivamos en este cuerpo, sufriremos la pena de no vivir en completa armonía con la voluntad de Dios. Todos nosotros. De hecho, con toda probabilidad, usted y yo vamos a fracasar una y otra vez. Pero aún esta guerra contra los deseos pecaminosos, por más angustiante e intensa que sea, nos conduce a que miremos al futuro y tengamos nuestra certeza y expectativas en la salvación que nos espera. Bajo ningún sentido nos podría conducir a estar depresivos, a la desesperanza ni al pesimismo. Y por eso, junto con Pablo, podemos decir, como dice en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, quien nos libró de esa horrenda cosa que es vivir bajo la servidumbre del pecado. Antes de finalizar, quisiera hacer algunas aclaraciones importantes para que no quede malos entendidos. Nuestros cuerpos no son la cárcel de nuestras almas, así como lo propuso Platón. Pablo, al describir este conflicto entre la ley de su mente y la ley en sus miembros, no está insinuando ese dualismo filosófico griego que más tarde se puso tan de moda, que todo lo espiritual es completamente bueno y que nuestro físico, nuestro cuerpo, lo material, es completamente malo. Aquí Pablo no se está justificando como si estuviera diciendo que su pecado es solamente un producto de su cuerpo que es malo, el cuerpo que es malo. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que en su espíritu es completamente perfecto, en su interior él permanece completamente bondadoso y totalmente desconectado de todo el estrago que hace su cuerpo. No está diciendo eso. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que del corazón del hombre sale aquello que contamina el hombre, de nuestros corazones. La mente y la carne no son seres independientes, no lo son. Por tanto, cuando usted peca, usted lo hace con su cuerpo y con su mente. Quisiera hacer una aplicación final. Habíamos comenzado hablando sobre esa falsa enseñanza que sostiene que la vida cristiana no es una lucha contra el pecado. Pero también sugerimos que hay otra falsa enseñanza que va al otro extremo, que sostiene que porque somos espirituales, da igual cuánto pequemos. Y tal vez ese sea el mayor mal que nosotros podemos observar en nuestra propia iglesia. Personas que muy probablemente, siendo creyentes, son indiferentes a su pecado. Y muy probablemente son indiferentes a sus pecados y viven con los ojos puestos en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales, porque también son ignorantes de lo que enseñan las Escrituras. Tal vez usted realmente se da cuenta de que hay un pecado que lo está afligiendo, que lo está atormentando, que no entiende por qué ve con sus ojos lo que no tiene que ver, por qué está escuchando con sus oídos lo que no tiene que escuchar, por qué habla y dice todas esas cosas que usted sabe que a Dios deshonra. Pero una y otra vez, lamentándose, cae en esos pecados. Mire, usted no tiene la fuerza para poder librar esa batalla. Vamos a ver eso en el capítulo 8, en los siguientes sermones. Nosotros no andamos en la carne porque andamos en el Espíritu.
Es el Espíritu que nos embiste de poder para que podamos avanzar en esta vida cristiana. Y el Espíritu no obra sin su palabra. Lo que usted necesita para tener victoria sobre el pecado, no una vida victoriosa en el sentido de que no peque, pero sí una vida victoriosa real, porque está venciendo al pecado en su vida, es rendirse ante Dios. No solamente leer las Escrituras, que sin lugar a dudas eso va a aumentar su conocimiento, sino postrarse de rodillas al Señor y decirle: Señor, yo no puedo dejar de mirar esto que no debo hacer. No puedo dejar de hablar de esta manera. No puedo dejar de ser iracundo. No puedo dejar de hacer pleito. No puedo dejar de hacer enemistades con las personas. No puedo estar en paz con las personas. Señor, vivo pecando, soy lujurioso, tengo una mente sucia, inmoral, que se inclina por el pecado, etcétera, etcétera. Me vanaglorío de balde en esta vida. Señor, yo no puedo. Me aflige, me tortura esta vida. Señor, yo no puedo. Entiendo que en tu palabra esto está mal, pero necesito que cambies mi corazón. Que ya no se incline, ya no se apasione por esas cosas que terminan siendo para muerte y las termino pagando en esta vida todas esas consecuencias penosas. Señor, yo no puedo. Por eso usted ve que Pablo termina: gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque yo solo, en mi humana condición, no puedo. Y puede ser, ¿por qué no? Puede ser que realmente no se está dando cuenta de su pecado, no porque le falta más instrucción, no porque le falte humillarse ante el Señor, sino porque no sea un creyente. Tal vez por la conciencia que Dios le dio, tal vez por esa conciencia usted se percate de que su vida no coincide como ese Dios que usted se imagina, porque tiene una conciencia. Su vida no se corresponde a la vida que ese Dios manda. Pero aún así, pese a esa conciencia que tal vez esté distorsionada, usted decide amar su pecado. Y realmente está pecando, porque en el fondo de su corazón eso le gusta. Se deleita, se recrea en su mente, fascinándose con esas cosas que a Dios le deshonra. Dios quiera que por medio de su Espíritu usted sea una nueva criatura y deje de vivir esclavo del pecado. Porque es así, podemos decir con toda seguridad, esa es una vida miserable. Miserable. Corriendo a la muerte. Golpeando la vida, frustrándonos a cada momento. Esa es la vida miserable. De eso Cristo nos libró en esa cruz, pagando el rescate por nosotros y adoptándonos Dios como sus hijos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, porque en tu palabra somos exhortados, Señor, somos expuestos, así como somos. Señor, ayúdanos, porque es cierto que tú has renovado nuestra mente. Nos has hecho una nueva criatura. Nos estás conformando a la imagen de tu Hijo. Pero tú también nos mandas, Señor, a que seamos obedientes, a que andemos en tus caminos, Señor. Por nuestra humana debilidad, Señor, no siempre podemos. Mayormente no podemos, Señor. Así que te suplicamos que nos ayudes. Que nos ayudes a ser más determinantes con aquello que vivifica nuestro hombre interior. Y eso es por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vencer la pereza y la indiferencia, para que podamos deleitarnos en tu palabra. Y realmente en esta vida presente tengamos vida, Señor, porque estamos luchando contra aquellas cosas que te desagradan, Señor. Abre la mente, ilumina a mis hermanos, Señor. También ruego por aquellos que no son tus hijos, que están presentes, pero no han rendido tu vida a ti, Señor. Cambia su corazón, porque se encuentran presos, esclavos
del pecado, Señor. Ayúdales a que puedan experimentar tu salvación, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.